Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestra tercera sesión. Presento con ustedes en esta ocasión a nuestro vicepresidente, el doctor Héctor Espino, quien estará ahorita a cargo de todos nosotros. Buenas noches, amigos endoscopistas. Pues reitero, ofrecemos disculpas por estos problemas de logística, este retraso. Todo es culpa del coronavirus. Sí. Pero quiero informarles que debido a que el próximo viernes inicia el Congreso Mundial de Endoscopía, muchos de nuestros profesores estarán volando hacia Río de Janeiro. Por ese motivo no se transmite como estaba programada la tercera sesión el día de mañana. Se grabó esta sesión con el doctor Moen Casab, un experto profesor en el tema de colangioscopía. El doctor Casab es director de endoscopía terapéutica y profesor asociado de medicina del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Esta sesión se grabó hace 4 días y al final de la misma estuvieron en conferencia el doctor Miguel Ángel Ramírez Luna y el doctor Julio César Zavala Castillo, interactuando con el doctor Casab, por lo cual transmitiremos también estos comentarios, estas preguntas al final de la sesión magistral, de la conferencia magistral del doctor Casab, y al final de todo, si hay algún comentario, pregunta, estaremos tanto el doctor Ramírez Luna, el doctor Mario Peláez, el doctor Andrés Santiago Hernández y su servidor a su disposición. Disfruten, por favor, este hermoso tema de colangioscopía. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación para hablarles acerca del tema de la colangioscopía. El título de la conferencia es Optimizar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pancreatobiliares, colangioscopía digital utilizando el sistema Spyglass DS. En primer lugar, quiero hacer referencia a este trabajo que se publicó recientemente en Gastroenterology and Endoscopy News en abril pasado. Resume y analiza más de 40 estudios publicados acerca del sistema Spyglass DS. Como antecedente de la colangioscopía, se introdujo por primera vez en la década de los 70 para la localización transoperatoria de cálculos durante exploración abierta de vías biliares. Desde entonces, la colangioscopía se ha convertido en una tecnología que se puede aplicar rutinariamente como un adyuvante de la CEPRE o de la colangiografía transhepática percutánea en diferentes pacientes. Como muchos de ustedes han visto, este es el sistema Spyglass DS, un sistema digital y sencillo. Ya no tiene una sonda de fibra óptica, tiene un mejor control, mejor deflexión de la punta en comparación con el Spyglass Legacy, y el endoscopio ha sido rediseñado con una punta cónica, lo cual facilita la canulación de la vía biliar o el conducto pancreático. Muy importante, nos da una mejor visualización. Tenemos un campo visual 60% más ancho, control automático de la luz, es de un solo uso por lo que no hay degradación por el reprocesamiento y nos da un balance de blancos automático. Es realmente un sistema que se conecta y está listo para utilizarse. Se conecta a la infusión de agua y la succión, como podemos ver en la imagen. Se conecta el sistema al procesador y ya está listo. Vamos a dividir esta conferencia en 2 partes. La primera parte versará sobre el manejo de los cálculos biliares difíciles y el segundo tema será las estenosis biliares. Vamos a iniciar con los cálculos biliares difíciles. A manera de antecedente, nos preguntamos cómo manejamos a los pacientes en quienes sospechamos cálculos. En 2020 tenemos que tener un alto índice de sospecha de cálculos para proceder directamente con CEPRE. Es un paciente ictérico con colangitis o con evidencia en imagen
de que hay cálculos biliares. En estos casos procedemos directamente con la CEPRE. Para otros pacientes utilizamos ultrasonido endoscópico, pancreatorresonancia o colangiografía transoperatoria sin hacer una CEPRE primero. Esto es muy importante, saber cuándo debemos empezar por una CEPRE o bien cuando tenemos que hacer alguna prueba como ultrasonido o pancreatorresonancia antes de proceder con la colangiografía retrógrada. Como ustedes saben, la colangioscopía se reserva para los pacientes que tienen cálculos difíciles o complejos. ¿Cómo definimos los cálculos complejos? Son cálculos en pacientes que tienen una anatomía quirúrgica, son cálculos grandes de más de 14 milímetros, cálculos con una forma difícil como en forma de barril o cálculos alargados que están en posición periampular, impactados, cálculos intrahepáticos que están en pacientes con síndrome de Mirizzi o también pacientes con múltiples cálculos. Si se trata de cálculos relativamente pequeños, pero hay una estenosis distal, se consideran como cálculos complejos. Voy a mostrarles ahora algunos ejemplos de cálculos complejos. En el panel A podemos ver un cálculo grande, en el panel B podemos ver cálculos y una estenosis distal. En el panel C vemos gran cantidad de cálculos intrahepáticos y en el panel D podemos múltiples cálculos en el colédoco. Todos ellos se definen como cálculos difíciles. Nuestra práctica en 2020 es proceder directamente a la colangioscopía como la primera opción terapéutica en estos pacientes. Los resultados de tratamiento de 10 estudios se resumen en el reporte especial que mencioné inicialmente. Si combinamos todos estos estudios, vemos que la tasa publicada de eliminación exitosa de los cálculos fue muy impresionante, del 95%. La mayoría de estos pacientes tenían cálculos complejos y se les había sometido previamente a CEPRE no exitosa para eliminar los cálculos y del 63 al 88% se eliminaron en una sola sesión utilizando colangioscopía. Veamos ahora más específicamente lo que nos dice la literatura. Este es uno de los primeros estudios con el Spyglass DS con colangioscopía digital. Es un estudio pequeño de 17 pacientes, pero eran pacientes de edad avanzada con edad promedio de 76 años. El tamaño promedio de los cálculos era de 20 milímetros o 2 centímetros. Se logró eliminación de los cálculos en el 94% de los pacientes, algo muy impresionante. Otro estudio publicado en Gastrointestinal Endoscopy muestra lo siguiente. Se incluyó a 36 pacientes con cálculos difíciles, alrededor de la mitad de ellos tenían 3 o más cálculos y como pueden ustedes ver que se logró eliminación de los cálculos en el 97% de los pacientes. Este es el estudio de mayor tamaño publicado hasta la fecha sobre cálculos biliares difíciles. Se publicó en 2018 en Clinical Gastroenterology and Hepatology. Pacientes que tenían cálculos grandes, múltiples, impactados en localización en conducto intrahepático o conducto cístico asociados con estenosis, acceso anatómico difícil o síndrome de Mirizzi. 407 pacientes en total. 306 se sometieron a litotricia electrohidráulica y alrededor de 100 se sometieron a litotricia con láser. Se logró éxito en el 95% de los pacientes. Esto es, 95% de los pacientes tuvieron eliminación total y exitosa de los cálculos difíciles. Menos del 5% de los pacientes requirieron tratamiento adicional, o sea que menos del 5% de los pacientes con cálculos difíciles requirieron litotricia extracorpórea con onda de choque, cirugía o tratamiento percutáneo. Quiero mostrarles ahora algunos videos de estos cálculos difíciles. Este cálculo no es de gran tamaño, pero el conducto distal es relativamente estrecho. Hacemos esfinterotomía, después canulamos el conducto, utilizamos solución salina para irrigación. Les muestro aquí la sonda de litotricia electrohidráulica. En ocasiones el agua es más efectiva. Presionamos el pedal
de la litotrice electrohidráulica. Es lo que estamos utilizando en este momento, litotrice electrohidráulica. Colocamos la sonda a una distancia de 2 milímetros del cálculo y después vemos aquí que hay una excelente fragmentación del cálculo seguida de la eliminación de los fragmentos utilizando una canastilla o un balón. Esto se sigue de una colangiograma para asegurarnos y para documentar que se eliminaron totalmente los cálculos. Otro ejemplo es el de esta persona mayor. Vean un cálculo impresionante que va desde la vía biliar hasta el ilio y llega hasta el sistema izquierdo. Es un cálculo enorme y estamos utilizando aquí la misma técnica, litotrice electrohidráulica, solución salina para irrigación. Logramos una excelente fragmentación y excelente visualización. Tenemos una excelente visualización que hace que el procedimiento sea más efectivo y más seguro. El cálculo era muy grande, logramos eliminar totalmente los cálculos en una sola sesión. Generalmente inicio con una frecuencia de 15 y una potencia intermedia. Si veo que no logro una fragmentación adecuada, entonces aumento ya sea la frecuencia o la potencia. Si se tratan cálculos pancreáticos, generalmente se requiere mayor frecuencia y mayor potencia utilizando litotricia electrohidráulica. En este estudio específico de cálculos biliares no hubo diferencia en el resultado respecto al estudio que les mencioné y que se publicó en la revista Clinical Hepatology and Gastroenterology. No hubo diferencia entre pacientes con litotricia electrohidráulica o con láser. Podemos ver el colangiograma que muestra eliminación completa de los cálculos. Si comparamos la segunda generación del Spyglass DS con el Spyglass Legacy o con fibra óptica, podemos ver que el DS, el digital, tuvo mayor tasa de eliminación de cálculos con el primer procedimiento. El tiempo del procedimiento fue más corto y tuvo menor exposición a la radiación. Veamos ahora la segunda parte de esta conferencia sobre estenosis biliar y mapeo del sistema pancreático o biliar. Las estenosis biliares indeterminadas, primero debemos definirlas. Las estenosis biliares siguen siendo un dilema diagnóstico porque una proporción significativa de estas estenosis no son concluyentes en términos de patología maligna a pesar de una valoración exhaustiva. Las estenosis biliares se consideran indeterminadas cuando las pruebas diagnósticas básicas como la imagen transabdominal, la CEPRE con cepillado y las biopsias no resultan ser diagnósticas. En estos pacientes, la colangioscopía juega un papel pivotal. Todos conocemos cuáles son las limitaciones del cepillado convencional con baja sensibilidad entre el 27 y el 56%. El uso de la colangioscopía nos ha ayudado a contrarrestar estas limitaciones porque mejora la visualización directa y nos permite tener un muestreo diagnóstico mucho más preciso. Las aplicaciones diagnósticas del sistema Spyglass DS son las siguientes. Además del manejo de cálculos, estas aplicaciones incluyen investigar las estenosis biliares indeterminadas, los defectos de llenado indeterminados, el muestreo tisular, esto nos permite tomar biopsias dirigidas, y las características y extensión del colangiocarcinoma y de la neoplasia mucinosa papilar intraductal y también la detección de cálculos ocultos que se pueden ver durante la colangiografía. Vamos a referirnos a algunos estudios. Les muestro este estudio grande de Alemania publicado en Surgical Endoscopy en 2018. Estamos hablando ahora únicamente de estenosis, ya no vamos a hablar de cálculos. Podemos ver que la sensibilidad de la colangioscopía fue del 95%, con una especificidad del 94%. Esto significa que únicamente la impresión colangioscópica o la valoración colangioscópica sin biopsias es exacta cuando la lleva a cabo un experto para distinguir lesiones malignas de benignas. Tenemos aquí las biopsias que no tuvieron buena sensibilidad en este estudio, fue del 57%, pero veremos en estudios subsiguientes
con mayor experiencia utilizando técnicas colangioscópicas, podemos ver mejores resultados de biopsias guiadas por colangioscopía. Y quiero referirme ahora a los eventos adversos asociados con la colangioscopía. La tasa de colangitis es relativamente alta. Si no se dan antibióticos es del 12.8%. Si se dan antibióticos es muy baja, del 1%. Por ello, cuando hacemos colangioscopía en 2020, necesitamos dar antibióticos perioperatorios. La manera en que lo hacemos en nuestro hospital es si hay drenaje ductal completo después del procedimiento, damos una sola dosis después del procedimiento. Si el drenaje no ha sido completo, entonces damos antibióticos profilácticos durante unos días más. Los investigadores de este estudio alemán concluyeron que la colangioscopía utilizando el sistema Spyglass DS debe ser el nuevo estándar para diagnosticar lesiones biliares indefinidas. Les muestro ahora un ejemplo de una estenosis biliar severa vista con colangioscopía. Podemos pensar que es una lesión severa, que quizás es maligna, y la severidad de la estenosis no tiene nada que ver con si la lesión es maligna o benigna. Tenemos que ver la impresión colangioscópica. Hay que ver las características. Es una estenosis muy lisa, sin muchos vasos dilatados, tortuosos y sin una masa. Es una estenosis que tiene un aspecto benigno. Simplemente con esteroides se pudo abrir. Se trataba de una lesión autoinmune. Les muestro aquí otro estudio. Se utilizó el sistema Spyglass DS para fines diagnósticos con más de 100 pacientes en Estados Unidos. Cuando la colangiopancreatoscopía se hace por manos expertas, simplemente con una visión colangioscópica, con imágenes de alta resolución, tenemos una sensibilidad del 96%. Podemos tomar biopsias dirigidas por la colangioscopía con una sensibilidad del 86%. Buenos resultados. Les muestro ahora algunas imágenes de Spyglass DS. Del lado izquierdo tenemos estenosis malignas y del lado derecho las benignas. Vean las estenosis malignas, siempre tienen vasos dilatados, tortuosos, son muy vasculares, podemos ver masas, nódulos y vasos dilatados. Vean del lado derecho las estenosis benignas. Esta se ve severa, sin embargo, no tiene que ver con que sea maligna, es una estenosis bastante severa, típica de colangitis esclerosante. Todas estas son estenosis benignas. Voy a mostrarles algunos videos de colangioscopías con el sistema Spyglass DS. Tenemos aquí estas pinzas o mini pinzas que llamamos SpyBite. Podemos ver que estos son nódulos, podemos ver vasos dilatados, tortuosos, y utilizando el SpyBite podemos dirigir estas pinzas a alguno de los nódulos donde hay vasos dilatados y tortuosos. Les muestro aquí otro ejemplo. Vean estas imágenes de alta resolución donde vemos claramente la línea de demarcación entre el epitelio normal y el epitelio maligno. La característica que queremos valorar es los vasos dilatados tortuosos, con un valor predictivo de casi el 100% para diagnóstico de cáncer. Este es otro estudio utilizando el Spyglass para las estenosis indeterminadas. Se publicó en Gastrointestinal Endoscopy, un total de 44 pacientes. La sensibilidad es del 69% y los resultados son muy claros. Veamos ahora las estenosis indeterminadas y el mapeo del árbol pancreatobiliar. En pacientes con patología maligna o sospecha de colangiocarcinoma o de neoplasia mucinosa papilar intraductal, necesitamos mapear todo el sistema pancreatobiliar utilizando colangioscopía o pancreatocolangioscopía. Aquí podemos ver que el mapeo modificó el plan quirúrgico en el 34% de los pacientes. En algunos pacientes la cirugía fue más extensa a lo planeado, en otros se evitó la cirugía y en otros fue menos extensa.
La conclusión fue que la pancreatocolangioscopía digital se puede usar efectivamente como una herramienta de mapeo para delinear el grado de afectación de las lesiones biliares antes de la resección quirúrgica y en algunos casos alteró el plan quirúrgico. Este es un estudio más acerca del mapeo del sistema biliar en pacientes con colangiocarcinoma. Esto es no únicamente la extensión del tumor primario, sino que se puede ver si el tumor está afectando otros sitios. Particularmente en el sureste de Asia hay elevada prevalencia de colangiocarcinoma multifocal. Ellos utilizan un protocolo en el que biopsian no únicamente la lesión principal, sino la vía biliar común intrapancreática, los conductos segmentarios anterior y posterior, la confluencia y confluencia de las vías biliares derecha e izquierda. Parece que la colangioscopía puede ser útil para el mapeo del sistema biliar antes de la cirugía. Quiero referirme por último a la ablación por radiofrecuencia guiada por colangioscopía. Si vemos una lesión, en lugar de hacer ablación por radiofrecuencia de manera ciega, podemos utilizar la colangioscopía para poder guiar la ablación por radiofrecuencia, para no llevar a cabo ablación del epitelio normal, que está asociada con mayor riesgo de eventos adversos. Tenemos este paciente en quien vemos un colangiocarcinoma severo, tenemos el conducto principal derecho, izquierdo, tenemos la visualización con la colangioscopía, vemos nódulos, vemos vasos dilatados, tortuosos y podemos conocer la extensión del tumor. Aquí tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, vemos las imágenes antes de la ablación. Después de la ablación inyectamos y vemos que mejoró el diámetro. Con la vista colangioscópica vemos que mejoró el diámetro y se hizo una ablación adecuada del epitelio maligno. Este es un campo que está en evolución, pero considero que es sumamente interesante. Por último, hablemos de las ventajas económicas. Este es un estudio publicado en Endoscopy de Pierre Dupré acerca del impacto económico de la colangioscopía con un solo operador. Vean ustedes la vía terapéutica sin colangioscopía intraductal, esto es con colangioscopía intraductal. Podemos ver que el número de cirugías es menos cuando hacemos colangioscopía intraductal, aun cuando tiene un costo la adquisición inicial del sistema, se puede ahorrar dinero de hacer menos radiología o menos procedimientos adicionales. El impacto final entonces es que logramos ahorrar dinero utilizando Spyglass para colangioscopía. Creo que hay otras ventajas potenciales de ahorro de la colangioscopía, particularmente porque se trata de un dispositivo digital y sencillo, fácil de instalarse. Es desechable, no es necesaria la limpieza o el reprocesamiento, reduce el uso de la fluoroscopía, evita la necesidad de procedimientos de repetición, evita la necesidad de cirugías innecesarias y evita la necesidad de imágenes repetidas o de vigilancia. ¿Qué vemos en el futuro? Bueno, la evaluación de estenosis que se traducen en mejores resultados y menos costos. También una mejor capacidad de visualización que podría iniciar un cambio a intervenciones sin radiación de procedimientos biliares. Ya estamos haciendo esto en mujeres embarazadas y en los niños, en quienes hacemos todo lo posible por evitar la radiación utilizando guía por colangioscopía en lugar de guía radiológica. Los protocolos de biopsia estandarizados mejoran el rendimiento diagnóstico utilizando la impronta citológica y tenemos accesorios que amplían la utilidad de la colangioscopía terapéutica y estamos utilizando cromoendoscopía junto con colangioscopía para valorar lesiones de la mucosa. A manera de conclusión, el sistema Spyglass DS ha hecho que la colangioscopía sea más sencilla y se disemine más. La colangioscopía con Spyglass DS nos permite tener una herramienta para, además de la CEPRE, para mejorar visualización, muestreo diagnóstico y tratar enfermedad biliar y pancreática. El uso de la colangioscopía es seguro y efectivo. El Spyglass debe considerarse para el manejo inicial de las estenosis y de la litiasis compleja y también para la planeación prequirúrgica. Quiero aprovechar esta oportunidad
para invitar a todos los miembros de la AMEG a asistir a nuestro próximo curso de endoscopía terapéutica del 1 al 3 de abril de 2020. Tenemos un descuento importante para todos los miembros de la AMEG. Hemos trabajado en estrecho contacto con la AMEG y esperamos verlos en el hospital de Johns Hopkins a principios de abril. Muchas gracias por esta oportunidad y con mucho gusto podré responder sus preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos iniciando la sesión correspondiente a colangioscopía con nuestro invitado especial, que es el doctor Moen Kashab. Estamos conectados, el doctor Miguel Ángel Ramírez y su servidor, el doctor Julio César Zavala. Buenas noches. Buenas noches. Good night, doctor Moen Kashab. Good evening. Doctor Miguel Ángel Ramírez, buenas noches. Hola, buenas noches, Moen. Okay, Good evening, Miguel. Doctor. For your participation. Moen, It's muchas great to see you gracias again. por tu participación. Me da mucho gusto verte de nuevo. Es un placer y un honor para mí. Me da mucho gusto participar con ustedes. Me da gusto ver a todos mis buenos I think amigos. we are experiencing new technology with you again. Estamos probando tecnología nueva contigo. Sí, está funcionando muy bien. Okay, Dr. Moen, your consideration, Doctor Kashab, sus recomendaciones para poder ver el árbol biliar y el conducto biliar principal. Esta es una pregunta básica. El punto de partida más importante es garantizar una posición adecuada en la papila para no perder la posición a la hora de hacer la colangioscopía. Mi preferencia es poner al paciente en posición prona. Con frecuencia hacemos CEPRE en posición supina, pero para la colangioscopía es importante estar en posición prona. Hacemos una esfinterotomía al menos parcial para poder avanzar el sistema de colangioscopía del spyglass al interior de la vía biliar. Si es una papila no tratada, hacemos esfinterotomía con una guía y hacemos la canulación sobre la guía. En pacientes con esfinterotomía previa se puede canalizar con manos libres con el sistema spyglass sin necesidad de introducir previamente una guía. Hacemos llegar el sistema hacia el conducto proximal, fijo la rueda o al menos la bloqueo de manera parcial, la rueda para fines de estabilización. Hacemos irrigación con agua y aspiración con el fin de asegurarse de tener una visión adecuada y precisa. Después voy retrayendo, voy sacando el sistema muy lentamente. Si jala uno muy rápidamente, puede perder visión. Hay que ir jalando muy suave y lentamente, revisando las imágenes. Si ven algo anormal, utilizan el Spy Bite y lo introducen al sistema. Y hay diferentes trucos para utilizar el Spy Bite para poder utilizarlo de la mejor manera. Estos son, diría yo, los principios básicos de la colangioscopía. Una pregunta, doctor Miguel Ángel Ramírez. Siempre es un reto obtener tejido para evaluación histológica, incluso en pacientes con estenosis biliares indeterminadas. ¿Qué protocolo utiliza para obtener estas biopsias, para tener una valoración rápida en sitio o con el método de muestras en bloque? ¿Cuántas biopsias toma en estos pacientes? Es una muy buena pregunta. El Spy Bite es una pinza muy pequeñita que les permite tomar menor cantidad de tejido. Sin embargo, si tienen una visualización precisa, pueden tomar biopsias dirigidas. Hay que asegurarse de que la visión sea muy clara y hay que dirigirse al área donde hay nódulos, masas y donde hay vasos dilatados y tortuosos. No es una biopsia ciega de la estenosis. Quiere uno tomar biopsias dirigidas. Esto sería lo primero. En segundo lugar, hay que empujar la pinza en contra del tejido y a la hora de jalar debe uno sentir que ha tomado el tejido.
Y si no, hay que empujar de nuevo, porque muchas veces son tumores fibróticos y es difícil arrancarles tejido. Hay que empujar contra la pared y tomar el tejido. A la hora de sacar las pinzas, uno mismo necesita abrir las pinzas de biopsia para asegurarse de que se obtuvo el tejido. El número mínimo de biopsias que hay que tomar es 4. 4 es un buen número, pero no son simplemente 4 biopsias ciegas, son 4 biopsias buenas para poder ser examinadas, 4 biopsias que examinemos bajo visión. De esta manera podemos ver la pieza y tenemos que documentar que se obtuvo tejido. Se colocan las biopsias directamente en un recipiente con formol. Hay quienes están utilizando actualmente la impronta citológica. Esto es, se llega al citólogo en la sala para ver la pieza, igual como hacemos con ultrasonido endoscópico. Todavía no estamos haciendo esto en Johns Hopkins. Hay datos preliminares que dicen que la impronta citológica es muy buena, pero es un método caro. No lo estamos utilizando por este momento, pero hay que tener verificación de que se ha obtenido la pieza correcta y esto lo debe hacer un endoscopista experto. Doctor, ¿qué piensa acerca de los criterios de Mona y comparados con la biopsia? Yo diría que estos criterios ya son históricos. Ninguno de los sistemas o clasificaciones con que contamos actualmente son muy aplicables en 2020. Son clasificaciones antiguas basadas en datos antiguos de colangioscopía y creo que estas clasificaciones ya son obsoletas en 2020. Yo diría que no estamos siguiendo estos criterios de estas clasificaciones. Hay un nuevo protocolo o un nuevo sistema de clasificación de Carlos Robos de Ecuador. Creo que es un sistema mejor. No es perfecto, pero es un buen punto de partida para que todos trabajemos conjuntamente para tener una mejor clasificación, pero todas las existentes son subóptimas. Tenemos entonces la oportunidad de crear una nueva clasificación. Sí, recuerden que la clasificación de Robos se basa en colangioscopía de alta clasificación. Las anteriores se basaban en colangioscopía con fibra óptica, que ya es obsoleta. Tengo yo otra pregunta. Como usted sabe, particularmente en los pacientes con estenosis biliares, el abordaje es difícil. ¿Qué hace usted en este tipo de pacientes? ¿Ultrasonido endoscópico o colangioscopía? ¿Qué es lo que hace? Yo diría que es la pregunta más importante en este momento. Tenemos una oportunidad de intervenir en la estenosis y hacer nuestro mejor esfuerzo al momento de la primera presentación y no después de haber colocado un stent. Ya que se colocó un stent o endoprótesis, la impresión colangioscópica va a cambiar y la impresión del ultrasonido también va a cambiar. Cuando les canalizan a un paciente con estenosis biliar, es un paciente con ictericia y sospecha de estenosis. Primero se requiere una imagen transabdominal, ya sea tomografía o resonancia magnética. Hay que ver si el paciente tiene una masa o no tiene una masa. Si el paciente tiene una masa, se utiliza ultrasonido endoscópico con un rendimiento de más del 90%, particularmente con las agujas que estamos utilizando para tomar biopsias en cilindro. El ultrasonido endoscópico es obligatorio en caso de pacientes que tengan una masa. En los pacientes que no tengan una masa, ¿qué hacemos? Bueno, de todos modos hacemos primero ultrasonido endoscópico, porque en los pacientes con colangiocarcinoma, donde el rendimiento del ultrasonido endoscópico es muy alto, para estenosis distales el rendimiento del ultrasonido endoscópico es del 80%. Con frecuencia van a ver una masa que no se detectó con las imágenes transabdominales. Incluso si el paciente no tiene una masa, utilizamos aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido. La aspiración con aguja fina juega un papel muy importante. Si hay patología maligna en la interpretación, entonces hacemos una CEPRE y colocamos una endoprótesis.
Sin embargo, si la estenosis sigue siendo indeterminada, hacemos endoscopía y colangioscopía. Lo que queremos es visualizar la estenosis antes de poner una endoprótesis. Hay que saber todo lo que necesitamos saber de la estenosis, porque una vez que ya se colocó una endoprótesis o ya se usó algo, todo cambia. Este es mi abordaje. ¿Qué podemos decir de adenopatías en pacientes con colangiocarcinoma? Porque en ocasiones se puede utilizar ultrasonido endoscópico, aspiración con aguja fina de la adenopatía, valoración transoperatoria y si el resultado es positivo, ¿qué hace usted? Las estenosis iliares son muy diferentes. Una estrategia de manejo efectiva para los pacientes con estenosis iliares es el trasplante de hígado. No queremos hacer nada que pueda afectar la capacidad del paciente de someterse a trasplante de hígado. Si el paciente tiene una estenosis iliar localizada y es candidato a trasplante de hígado, no hacemos aspiración con aguja fina de la masa, porque es una contraindicación para el trasplante, porque se podrían sembrar el conducto con células malignas y puede regresar el cáncer. Lo que hacemos en estos pacientes es que nos olvidamos de los ganglios. Si los ganglios son positivos, el paciente ya no es candidato a un trasplante. Para estenosis iliares, en candidatos potenciales a trasplante, no tomamos biopsia de la masa iliar. Si no son candidatos a trasplante, pues sí podemos tomar una biopsia de la masa o de la estenosis. Una última pregunta, doctor. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué le recomendaría a un centro que está empezando a hacer colangioscopía? Si hacen muchas CEPRES, yo diría que es obligatorio tener colangioscopía para poder dar el servicio completo al paciente. En el pasado era un procedimiento que únicamente se hacía en centros muy especializados y había que reservar el paciente con anticipación, pero ahora la mentalidad es muy diferente. El colangioscopio es similar a cualquier otro catéter, se parece a un balón, a un catéter con cepillo, es lo mismo, siempre, igual que pido un colangioscópico. Deben tenerlo disponible fácilmente porque beneficia a sus pacientes. Si no tienen colangioscopio, van a poder tener problemas de impactación del cálculo, impactación de la canastilla. Considero que tener un colangioscopio es esencial actualmente para estas estenosis indeterminadas. El 25% de los pacientes con estenosis indeterminadas que son canalizados a cirugía terminan teniendo una patología benigna. Y recuerden que se trata de hepatectomías y procedimientos de Whipple y cirugía de reconstrucción biliar, son cirugías mayores. El 25% es una cifra muy alta. Definitivamente es necesario utilizar ultrasonido endoscópico y también colangioscopía en estos pacientes. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Qué nos dice de la introducción de la colangioscopía en el abordaje de pacientes con estenosis biliares indeterminadas o pacientes con cálculos biliares difíciles? ¿Hay evidencia? ¿Conoce algún trabajo sobre los ahorros que se pueden lograr? En la última parte de la conferencia me refería a un análisis económico. Sí hay un análisis económico en endoscopía y creo que hay otros trabajos que muestran que y el estudio de endoscopía que les mostré es un estudio de modelado. Nos muestra cuál es el potencial de ahorro. Aun cuando hay el costo o lo que cuesta comprar el equipo y tenerlo, se puede considerar que es un costo alto. Sin embargo, el potencial de ahorrar dinero una vez que se tiene el aparato es muy grande, porque ya no van a hacer resonancia magnética ni más procedimientos. Se van a ahorrar dinero
porque ya no van a hacer tantos procedimientos y esto potencialmente puede disminuir el costo de la colangioscopía. De inicio, cuando se compra, es una tecnología cara, pero lo que quieren ustedes es ver la totalidad del cuadro y no ver únicamente un solo paciente dentro de su consulta. Yo creo que puede tener un efecto de ahorro de dólares. Es una muy buena respuesta, doctor. Hay un trabajo de Bélgica que indica que se pueden ahorrar alrededor de 7,000 euros. Es información impresionante. Sí. Hay un estudio que muestra eso exactamente. Doctor Kashab, I extend my invitation to visit my center in Mexico City. Doctor Muen Kashab, lo invito a visitar mi centro en México, en el Hospital General, cuando venga a México o bien cuando podamos programar una visita. Nos dará mucho placer verlo. Será un placer para mí también. Ya he visitado a Miguel previamente. Tienen un muy bonito país con gran hospitalidad. Siempre es un placer ir a México. Muen nos visitará en septiembre próximo para nuestra reunión nacional. Muen, tendremos muchos casos muy buenos para ti en septiembre. Muy bien. Okay, pues muchas gracias por estar con nosotros y a continuación vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta pues la pueden hacer a través de Facebook Live o a través de la aplicación. Con nosotros está nuevamente el doctor Héctor Espino y el doctor Miguel Ángel Ramírez Luna como profesores, así como el doctor Andrés. Entonces, no sé si los profesores nacionales quisieran hacer algún comentario respecto a la plática en lo que llegan las preguntas. Bueno, primero agradecerles a los que estuvieron en contacto con nosotros. Queremos agradecerle también a la empresa Boston Scientific la oportunidad, el patrocinio para esta sesión. Quisiera preguntarle al doctor Ramírez Luna. La colangioscopía en realidad abre un campo que hasta ahora nos estaba vedado. Siempre decía yo que los que nos dedicamos a las enfermedades de los conductos pancreáticos, en realidad éramos radiólogos intervencionistas apoyados en un duodenoscopio, que todo lo que hacíamos era en buena parte imaginación. Y con estos advenimientos tecnológicos, ahora sí estamos viendo lo que estamos haciendo. Ya hacíamos algunas cosas cuando hacíamos colangioscopía transoperatoria, cuando hacíamos colangioscopía percutánea, pero en la actualidad el advenimiento de estos sistemas de colangioscopía directa peroral, sobre todo con el Spyglass DS y lo que viene en el futuro, sin duda, habrá nuevos equipos que nos harán cada vez más fácil practicar una endoscopía de los conductos biliares y del conducto pancreático. Pues esto será, no sé, no puedo imaginármelo. Pero quisiera preguntarle al doctor Ramírez Luna su opinión acerca de estos nuevos equipos, cómo han mejorado no solo la atención a los pacientes, que era también algo que siempre nos dejaba, se me sentía deprimido cuando no sabía qué tenía un paciente, y al final lo que nos daba el diagnóstico era la evolución, la historia natural, si era o no un problema, sobre todo en las esteniosis indeterminadas. Doctor Ramírez Luna, quisiera saber qué. Pues sí, creo que hola, buenas noches a todos. La charla de Muen Kashab definitivamente tocó probablemente los tópicos más importantes en lo que ha venido a ser la colangioscopía intraductal. Ha tocado el tópico de las estenosis de origen indeterminado, el tópico de la litiasis biliar difícil y el costo-beneficio de los procedimientos. En efecto, se ha abierto un campo muy interesante. Ahora podemos pasar un endoscopio de 3 milímetros de diámetro dentro de la vía biliar
ha mejorado mucho la imagen de las generaciones recientes de coledoscopios. Se puede hacer ahora en algunos colangioscopios imagen de banda estrecha para ver los patrones vasculares y mucosos como se ven en el colon, por ejemplo. De tal manera que se ha abierto como dice Héctor, una ventana muy, muy importante a lo que antes era un campo súper oscuro, ¿no? Y a pesar de eso, ustedes han visto en la presentación de Moen Kashap las cifras de sensibilidad y especificidad de la impresión visual del colangioscopista. Han visto las cifras de rendimiento diagnóstico de las biopsias con pinza, una pinza delgadita, una pinza pequeña. Las cifras son muy interesantes, ¿no? Alrededor del 80-90% de rendimiento diagnóstico. Todavía queda un campo pequeño en donde aún la impresión visual, que es mejor, como dijo Moen Kashap, que la biopsia misma, por el tamaño del tejido, todavía queda ahí un 5 o 10% que siguen con diagnósticos difíciles a la hora de evaluar estos enfermos. No hay duda que los litos grandes, mayores de 1.5 centímetros de diámetro, asociados a estenosis distales del conducto biliar principal, pues es una modalidad súper interesante ahora no solo ver, sino hacer tratamiento, hacer litotripsia intraductal, electrohidráulica o láser, ¿no? Y de las últimas diapositivas es súper importante el estudio de Bélgica, de Pierre Deprez, en donde se muestra que puede haber un ahorro de alrededor, para las estenosis de origen determinado, de 70.000 euros y para la litiasis biliar difícil de alrededor de 15.000 euros al emplear esta tecnología. De tal manera que pues las cifras ahí están, es un campo que por supuesto se va a desarrollar más en el futuro y esperamos sí que más instrumentales para hacerla más terapéutica cada vez ahora intraductal. Muy bien, pues muchas gracias. Les recordamos que pueden hacer nuevamente su registro en la aplicación y recordarles que estas sesiones tienen valor curricular, nos otorgan puntos para la recertificación del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Hay que cumplir al menos 7 evaluaciones. Tenemos ya próximo por parte de nuestra asociación el 2 y el 3 de abril nuestro programa Líder Endo, que son cursos, la verdad, muy actuales, nuevos cada día, frescos. Se llama Tips and Tricks en hemorragia. La sede va a ser en el Hospital de Especialidades de la UMAE del siglo XXI. Y tenemos, como siempre, ahora un invitado internacional, Mohamed Othman, que es el jefe de gastroenterología del Hospital Baylor en el Medical Center de Houston. Y también algo muy atractivo, cuenta con 15 puntos que nos otorga el Consejo Mexicano de Gastroenterología para la recertificación. Para nuestros otros compañeros, pues ya están muchos próximos a volar para el 7 al 10 de marzo en el ENDO 2020, el Congreso Mundial de Endoscopía Gastrointestinal en Río de Janeiro. Así que allá nos vemos pronto. Y 2 últimos avisos, nuestra próxima sesión, que va a ser el 2 de abril, jueves, nuevamente, prevención del cáncer de colon, quien lo va a impartir como invitada, la doctora Maite Herraiz, presidenta de la Sociedad Española de Endoscopía Digestiva. Y pues más que agradecer el apoyo nuevamente a Boston Scientific, nuestro patrocinador. Recordarles que seguimos vigentes y activos en las redes sociales, que consulten nuestra página, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y pues bajen la aplicación de la MEG para que les estén llegando las notificaciones. Y gracias. Doctor Héctor. Pues muchas gracias, en verdad. Quisiera pedirle al doctor Miguel Ángel Ramírez Luna si nos informa también del próximo curso de endoscopía terapéutica en el Instituto Nacional de Nutrición. Gracias, doctor Espino. En efecto, queremos también hacer una invitación a todos ustedes, a todos los agremiados, a que el próximo 19, 20 y 21 de marzo, ya en pocos días, tenemos nuestro 12º curso internacional de endoscopía terapéutica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Están todos cordialmente invitados. Pues muchas gracias. Nos veremos el próximo mes.